Zuli, mira, lamento tu tragedia. Claro que tú vas a lamentar mi tragedia. Mi tragedia fue haberte tenido a ti como amiga. Pero explícame, mujer, tú te estás poniendo loca, ¿eh? Loca estuve yo el día que te di entrada a mi casa. No hay prueba, no hay cámara, no hay nada. Pero la policía cercioró de que aquí se entró, mi amor, y no se forzó puerta, no se forzó candado, no se forzó nada. ¿De qué que tú me hablas? Que quien entró y se llevó todo lo de mi casa, mi amor, tenía llave. Y llave aquí de esta casa nada más tenemos tú y yo. Zuleika, yo no tengo necesidad de llevarme absolutamente nada de tu casa porque tú a mí me diste la confianza de entrar en tu casa. Ese fue mi error, mi amor, darte la confianza de entrar en mi casa. Tú eres, mira, me arrepiento del día en que te conocí. Mira, maldigo la hora en que yo decidí, por comprensión, qué sé yo, por lo que sea, no sé qué me pasó por la cabeza, dejarte entrar en mi casa. No, la que no sabe qué le pasó por la cabeza en entrar en tu casa y en pedirte favor fui yo, porque ahora me estás tachando a mí de ladrona. ¿Tú tienes prueba de que fui yo que entré a tu casa? No, no hay prueba. ¿Tú tienes prueba de que fui yo que me llevé algo de tu casa? Entonces, si tú no tienes prueba, deja de estar hablando tanto divino disparate. Yo no tengo la necesidad de meterme en tu casa a llevarme absolutamente nada, porque yo ladrona no soy. ¿Y tu novio? Mi novio tampoco. Ajá, tu novio tampoco, el vago viejo ese que no trabaja y lo vi con una cadena de oro en estos días. Mira, Samantha, lárgate y trata de que yo no te vea nunca en mi vida. Te va a ser a la hora en que yo te diga, vete. Suéltame. Y yo te espero, mi amor, en alguna cámara tiene que salir alguna evidencia. Alguna cámara, mi amor, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Y si yo no lo hice, en ningún lado lo vas tú a ver. Sin vergüenza, rastrera. Ay, yo te digo a ti, señor, pero a mí está bueno porque uno no sabe en quién confiar. Mira lo que me pasó a mí. Me dejó, mi amor, la verja porque parece que no encontró a quien vendérsele el día. Pero peor son los vecinos que dicen que no hay cámara, que la cámara no grabaron. Déjame ir de nuevo a la policía. Por ahí te digo que me robaron la bendita cantina de la leche esta. Sí. Bendición, tía, la bendición. Tía, mire, yo vine porque necesito que usted me dé alojamiento en su casa. ¿En mi casa? Ay, Samantha, yo lo siento mucho, pero yo no puedo, ¿no? Lamentablemente del caso, esto, mira, ahora mismo estoy buscando la bendita cantina y no aparece. Entonces, algo raro está pasando. Pero ¿cómo así que usted me quiere dejar dicho a mí con eso? Bueno, mi amor, porque yo te dejé a ti en mi casa, se me perdieron 50,000 pesos y lamentablemente tú, o eres tú la ladrona o algo raro es porque... Pero tía, ¿usted también está con eso? Ajá, y aparte de mi quinto. Oye, aparte de ella, ¿quién, tía? Pero a Zuli se le metieron en su casa. Se la dejaron seca y pelada. Se le llevaron todo. Los muebles, los gabinetes, la cama, la televisión, hasta la cuchara, hasta los panties se lo llevaron. La mudaron en Alta, California. Le hicieron una mudanza. Entonces, ahora ella está diciendo como que fui yo, que yo soy una estafadora, que yo soy una ladrona. Y oiga usted también, de que usted desde que me dejó en su casa se le perdieron 50,000 pesos. Bueno, pues algún problema tiene que tener tú entonces. Oye, la porque otra. si ella se le perdió, entonces, y a mí se me perdieron esos 50,000 pesos, entonces, ¿quién fue? Tía, pero de por Dios, tía, mire cómo es que yo ando como una loquita, joseando, tratando de tirar para adelante. Bueno, mi amor, mira, esos 50,000 pesos que yo tenía, que se me perdieron, era para yo hacerme la lipo y la teta. Pero tía, esos cuartos no le iban a dar a usted. 50,000 pesos no es cuarto para eso. Pues ya tú que te lo echaste entonces. Oye, ahora que pedra, tía, de por Dios, mire. Déjeme quedarme aquí en su casa por unos días. Ay, no. Que usted sabe muy bien que yo soy una gente, que yo no molesto, que yo no me siento, que yo nada. No, mi amor, mira, te quiero, te adoro de lejito, pero en mi casa yo no te quiero, yo lo siento mucho, mi amor, porque es que no, de lejito. Mira, tú me puedes besar la mano si un día de lejos, pero más de ahí no. Pero Dios mío, tía Jamie, así no son las cosas. Mire, usted sabe muy bien que yo soy su sobrina, de la única hermana que usted tiene. No, pero que yo lo siento mucho, mi amor, que no, que mira, Jamie, de lejito, que nada. Tía no, Jamie. No, ni tía de lejos. O sea, que usted me va a dejar a mí en la calle. Bueno. Arregó se me pase algo, pasando de todo. Mira, en la verga de ahí, del hogar de ancianos, tú puedes buscar. O sea, que yo soy una vieja. No, no es porque por vieja, nada, no, lo que pasa es que eso te apago ya, mi amor, porque mira, lamentablemente del caso, al contrario, si te dejo aquí, mi amor, mira, con ese fucu que tú tienes, cuando viene a ver se me prende hasta la casa, lamentablemente del caso, no, yo no puedo, lo siento mucho. Tía. Tía, nada. Tía. No me mande para el asilo de ancianos, que allá a mí no me van a recibir. Tú sabes también a dónde, en el lugar quería también. Ellos, mira, ahí te dan alojamiento también. No, tía, pero esto es increíble, miren. Hablamos después, ¿está bien? Sí, hablamos entonces. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Ay, qué pena. Ay, que yo lo voy a hacer ahí con ese. No, pero que eso sería lo último ya, mi amor. Y robando, mi amado hermano. No, yo no quiero gente ladrona ni mañosa en mi casa, que lo siento mucho. Hola. Doña, alguien, ayuda. Buenas. Hola. Hola. Hola, señora, buenos días. Buenos días, dígame, ¿qué desea?
Señora, ¿usted no tiene por ahí una limpiadita, una friegadita, algo para yo ganarme un plato de comida hoy? Que mire, tengo 3 días sin comer nada, desandando en la calle. Mira, ¿cómo que tú dijiste? Para ver si usted no tiene por ahí una barridita, un limpiadito, un lavadito, para yo ganarme un plato de comida, señora. Mire, tengo 3 días en la calle y no he pasado ni siquiera agua. Mi Bueno, tía, mi que era amor. mi única familia, me abandonó, me sacó de su casa y me tiró a la calle. Mire, tengo esto porque una persona se apiadó de mí, me lo prestó, pero Bueno, mi hija, a mí no me gusta emplear a nadie así de la calle. A mí me gusta llamar a la agencia y en verdad yo necesito a alguien para mi casa, pero así yo sin conocer a nadie. No, tú sabes cómo está esta situación, ¿verdad? sí, yo lo entiendo, pero mire, yo friego, barro, trapeo, plancho, limpio edificio por dentro y por fuera, con tal de ganarme un platico de comida. Yo hago lo que esté, cualquier cosa, doña. Yo lo que no quiero es Seguro. hacerlo malo. Yo ¿Y hago cómo lo que yo sea. puedo confiar en ti? Yo lo único que tengo para darle mi palabra, porque yo no tengo más nada. Bueno, pues entra, ven, vamos a ver, vamos a hacerte una prueba para ver si tú ¿De calificas. verdad, señora? Vamos a ver. Ay, muchísimas gracias, doña. Venga, yo le ayudo ahí. Entra. Porque lo que pasa es que a mí no me gusta emplear personas así de la calle sin yo conocer a nadie. ¿Tú ves? Pasa. Gracias, doña. Wow, pero esta casa es muy grande y muy bonita. Wow, una mansión. Te fijé mucho en eso. Wow, pero qué árbol tan bonito. Yo nunca había visto un árbol así. Ay, sí, ese árbol está precioso. Muy bello. Sí. Ven para que conozcan la cocina, el comedor. Y esta aquí es el Señora. área de lavado. Mire, se le cayó ese dinero. Que se me cayó ese dinero. Sí, señora, se le Ese cayó. dinero no es mío, yo no tenía dinero. A lo mejor alguien cuando vino se le cayó, pero no es mío, señor, el dinero, mire. No, es que no es mío. Yo no tenía dinero en la mano. Eso a lo mejor es tuyo y tú para que yo te dé el empleo me está diciendo que no tiene dinero. Pero No. de que no es mío, no es mío. No, señora, mire, si yo me voy a ganar algo, un plato de comida, un vaso de agua, lo que sea que yo me vaya a llevar a la boca, lo voy a hacer de una manera honrada y ese dinero no es mío. Bueno, no es mío, pero entonces como tú dices que no es tuyo y estaba en mi casa, pues lo recogeré. Pero mira, este es el área de la cocina fría. Aquí está la cocina caliente, para acá están las habitaciones y los baños. Ven para indicarte para que comiencen. Ok, gracias, señora. Oh, Samantha, ¿cómo tú estás? Dime, mi amor. Mira, esta es tu parte de dinero. ¿Parte de qué dinero? De unos muebles viejos que habían en la casa de Zully que yo vendí. O sea, que fuiste tú que te llevaste los trates de donde Zully. Sí, pero eso ni tanto valía. Eso no valía la pena, en verdad. Pero la verdad que tú eres un hombrecito sin vergüenza. Yo te di a ti esa llave porque tú me dijiste a mí que tú te ibas a bañar y agarraste la casa y la vaciaste. Óyeme, No. tú vendiste todo. Tú no vendiste los hierros, mijo, porque no pudiste. Samantha, yo no vendí los hierros porque no podía. Si hubiera visto una carretilla, me lo llevo, porque es atrás del cuarto que andamos. Oye. Que déjate de eso. Oye, ahora pues mira, de Dime, a todos ver. modos ella cree que fui yo que me lo llevé, así que ven, dame, No. Qué pro. dame algo más, dame algo más. Está bien, cógelo. Oye, cuando venga a otra casa por ahí, tú me tiras. No, escúchame, eso te iba a decir. Yo estoy ¿Qué? trabajando en una casa nueva y esta sí es de rico, de verdad, mi amor. Pues se la vuelta. Desde que tú tengas la llave, tú me tiras y hablamos. Ya tú sabes. Hablamos ahorita. No te digo a ti. Nada. Ya que ella dice que fui yo que la de que déjame coger los cuartos con gusto, que por lo menos me sirven para algo. Pero Samantha, Ay, Jehová, ¿qué ahora? ¿cómo que qué ahora? Dime, ¿y ese dinero ahora dónde tú lo conseguiste? Mi novio me lo dio, linda. ¿O no me dice que estaba con él? Pues yo te vi, hace rato que te estaba chequeando a ti con el delincuentazo ese. Mira, búscate otro novio que valga la pena, mija. Tú vas a caer presa, te lo estoy diciendo. Apuesto yo que eso fue que te lo robaste cuando viene a ver. Que me los robé. Mire lo que yo le voy a decir a usted. En primer lugar, yo no soy ninguna ladrona. Y en segundo lugar, lo que mi novio me quiera dar, yo lo cojo con gusto, mi amor. Y no lo voy a dejar porque es el hombre que a mí me gusta, el que me estremece la piel. Ese, mi amor. Y no lo voy a dejar
ni porque tú ni nadie quiera. Jamie, porque ni tía se te puede llamar, porque te recuerdo que tú me botaste a la calle. ¿Y tú crees que esos son estilos de que tú tengas un noviecito ladrón y tú también seas igualita que él también? Pero cuando tú te llenas Hayon y te agarras empresa, yo te voy a decir a ti un cuento. Después le digas, ay, tía, con cuarto. Mira, mi amor, yo con cuarto, con dinero y un buen trabajo como el que yo tengo, no tengo que decir, ay, tía, no necesito familia, no necesito a nadie. Porque cuando yo más te necesité a ti, que te pedí asilo en la casa tuya, ¿tú sabes lo que tú me dijiste a mí? Que no, que yo te había robado unos 50,000 pesos que eran para tú levantarte la doberija vieja esa. Ahora no venga tú a joder conmigo, que mientras tenga cuarto, no estoy en gente. Y en cuanto a mi novio, no lo voy a dejar, porque mira, me da dinero, es manga larga, mi amor, y es el color que a mí me gusta, blanquito con su barbita. Entonces no joda conmigo, no joda. Está bien, Samantha, lo que tú digas, así mismo. Yo espero que cuando tú estés allí, después no estés diciendo que a dónde están tu familia. No quiero saber de familia, te lo dije claro, Jamie. Yo con dinero, mi amor, domino el mundo. Mira dónde me lo voy a guardar. No estoy en familia, no estoy en gente, y mucho menos en familia como tu familia demagoga, que a ti se te puede llamar familia de que tía mía. No me lo quiero imaginar. Una familia que cuando te necesité, vuelvo y te repito, me dijiste a mí que yo te había robado 50,000 pesos, que tú no sabías cuál era el foco que yo tenía. Ahora quieres tú venir a meterte en mi vida y a meterte en lo que no te importa. Conmigo no, linda. Conmigo no, mi amor. Así que ponte en tu puerto y no te metas en lo que no te importa. Bravo. Bravísimo. Así mismo. Rueda durísimo también, que no, mi amor, espero. pues rueda tú, linda. Ah, rueda tú. No te preocupes que te voy a hacer así. A mí tú no me tienes que hacer Oíste, así. Para la agradecida. Pedazo de gente. Después no me estés llamando, ay, tía, ayúdame. Que yo te voy a decir, porque yo sé que fue tú que me robaste los 50,000 pesos. Pues por eso mismo entonces yo debí de habértelo cogido con gusto los 50,000 pesos. Ella está loca, la cara de camarón esa. No. Samantha. Samantha. Dígame, señora. Mira, mi amor, yo voy a bajar ahora que aproveche. Me dé una despolvadita, me ordene la cama y esto aquí. Está me bien. despolve aquí. En lo que yo, cualquier cosa me avisa, me llama, ¿oíste? Sí, sí. Ok, hablamos. Tú a tu cuarto. Ay, Dios mío. Las tentaciones de maligno. No, pero yo no me voy a liquidar, pero espérate. Mi amor, mira. Mira dónde estoy. Mira ni cuánto perfume hay aquí. Y cuarto para botar y a patar. Moni, papeleta, billuyo, para quitarme el calor con ellos. Mira, esto se llega por aquí, esquina Camaño Muñoz. Tú vas a entrar por ahí, tú preguntas que dónde queda Guajidionda de Jaibón. Y aquí mismito te van a traer al portal negro, que tiene pintica blanca, que tiene arriba unas cuantas pullas. Sí, la casa está pintada de verde. Efectivamente. Mira. Moni, billuyo. Habla, Moni. ¡Doña! ¡Doña! Señora Dania. Dime, Samantha. Mire, ¿Qué sucede? señora Dania, este dinero que se le quedó aquí ¿Y dónde tú lo encontraste? estaba aquí debajo de la almohada cuando yo me puse a organizar. Dios mío, pero tú sabes lo que yo busqué ese dinero. Sí, estaba Pero ahí. es verdad, y mi amor, discúlpame. Lo que pasa es que tú sabes los años, tú ves, No, estas no. cosas pone a uno. Tú, pues, cuando tú llegues a mi edad, tú vas a entender. Tú sabes lo que yo busqué eso. No Y se no lo preocupe. encontraba en ninguna parte. Pero mil gracias, mi amor. No, yo le dije a usted que un vaso de agua que yo me vaya a tomar es un vaso de agua honrado, porque a mí mi familia me enseñó a que uno tiene que ser honesto y a uno no ponerle la mano a los Así ajenos. mismo. ¿Mm? Ese es, mira, lo mejor que tú puedas hacer. Pero como ya yo te di cabida en mi casa, ya yo te tengo confianza. Y gracias, mi amor, porque en verdad yo lo estaba buscando desesperada. No. Es la edad que me tiene medio
traquetear. Tranquila, que aquí estamos para cuidarla. Ok. Sí, yo de aquí sigo. Sigue ahí limpiándome. Tú sabes los líos que yo no hubiera resolvido con estos cuartos. Se me meten una gana así como de agarrar y liquidar. Ay, mi Dios mío. Pues sí, Jamie, como te cuento, yo estoy feliz de la vida con esta muchachita que yo me he encontrado. Y tú sabes, cuando ella vino, yo la vi tan extraña, porque tú me conoces, yo al menos que no sea de agencia, yo no tomo ningún empleado, pero la dejé entrar. Mire, la primera vez le puse una prueba de $300. ¿Cómo? Sí, lo dejé caer y tú sabes lo que hizo. Me llamó de una vez y me dijo, doña, mire, eso es suyo. Y yo, no, eso no es mío. Dice ella, sí, porque yo no tenía dinero y yo estoy en su casa. Bueno, y después, mira, tú no te imaginas todas las pruebas que yo le he puesto a esa niña. Ay, eso es una bendición que papá Dios me ha enviado a mí. Bueno, pues tú eres dichosa, porque mira, esa sobrina mía, yo no la quiero, mira, ni un pie en la esquina de mi casa, ni cerca de mi casa. De verdad, ¿y qué tan mala es? ¿Qué fue lo tan grande que te ha hecho? Ay, muchacha, esa muchacha tiene toda la maña del mundo. De Y al verdad. contrario, y tiene un noviecito, mi amor, que es un gato, está volando. Ay, no. Yo no lo quiero ni cerca Esta mi de casa. aquí no tiene novio, mira. Es más, tú sabes que yo estoy hasta pensando en yo quedarme con ella definitivamente aquí, inscribirla yo, pagarle su universidad y todo, porque esa ni novio tiene. Y yo te digo, tú sabes todas las joyas que yo tengo, Claro. y son muchas, y yo se la he puesto todas las pruebas. Le entrego la llave de mi casa porque a veces ella llega y yo estoy durmiendo. O sea, a mí nunca se me ha perdido nada. La veo muy decente, muy educada. Pues tú eres más dichosa, mi amor, que Bin Laden, como dice, porque mira, yo de verdad te lo digo, me la topé los otros días, me la vi en la esquina, al tipo dándole cuarto y de todo. Yo no la quiero mirar ni cerca. Pero de tu mi casa. sobrina al tigre. Sí, mi sobrina, pero me dijo, está de todo, me insultó, me dijo que como ella tenía dinero y que ella estaba consiguiendo dinero y que el novio le daba, que a mí no me quería ni cerca de su casa, ni Wow. cerca de donde ella está, nada de eso me lo dijo. Me dijo, de todo, me dijo. Ay, así es. Mientras más familia de uno es, más desagradecidas son. Pero te digo que yo estoy muy encantada con esta. Cuando tú vienes a ver, hoy mismo le digo que se quede definitivo a vivir aquí conmigo. Y así me acompaña, nos acompañamos las dos. Ay, Tania, ten cuidado. Ten cuidado que gente así, mi amor, te engañan, digo que no hacen nada, pero cuando viene a ver te va a dar el tumbe más grande y tú ni cuenta te va a dar. Tú verás. ¿Tú crees? No confíes mucho en gente así, que son los primeros, mi amor, que engañan Ay, a uno. No, esa no. Ay, no, Jamie, esa no. Esa muchachita es linda. Yo quisiera que tú la veas. Yo porque la despaché, pero yo quisiera que tú la veas. Pues, Esa es una muchachita, mira, dulce, educada, tranquila. Te digo que ella no tiene novio ni nada. así me hacía mi sobrina también. Así mismito me hacía ella, dije que no hacía de nada. Y cuando me vine a dar cuenta, 50,000 pesos que yo tenía, me lo llevó todo de yo hacerme mi cirugía. Ahora tengo que volver de nuevo a juntar ese dinero y no la quiero ni cerca de mi casa. No la quiero ya. Bueno, mija, pero es que tú no puedes juzgar a todos los demás por tu sobrina. Quizá tu sobrina sea así, pero esta muchacha no. Te digo que yo estoy encantadísima con ella. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo me voy a ir y que lo único que te voy a aconsejar a ti es que abra bien el ojo, que cuando tú vienes a ver, ni cuenta te va a dar, mi amor, y te va a dejar sin nada en la casa, porque yo no confío en nadie. Ya, No, mira, que mi sobrina es mi sangre y ni en esa confío ya. Tú estás loca. Mira, déjame irme por aquí que hablamos luego. Yo pienso que a lo mejor esa muchacha se lo ha hecho por confianza, porque son familia, sí, y quizás como es su tía, ella piensa que no está haciendo nada malo, pero con esta muchachita yo sé, yo lo juro que yo sé que yo no voy a tener esas consecuencias. Mi amor, mira, hoy yo voy a salir con la doña, escúchame muy bien. Voy a salir con ella. Vas a agarrar, te voy a dejar la llave abajo de la alfombra. Cuando tú entres, tú vas a subir por las escaleras al segundo nivel, ahí a la derecha está la habitación de ella. Ella tiene una cajita que parece un mueblecito. Ahí hay una llave. Y esa llave abre una caja fuerte que ella tiene debajo de la cama, que ahí esa mujer tiene cuarto, óyeme, que no lo conoce, pero tú vas a venir, mi amor, y tú vas a hacer esos flash. También, abajo de aquí del arbolito, ahí
Ahí hay como 100,000 pesos mal envueltos en una cajita que se ve simple, pero hay cuarto. La bola, oye, llévate todo, hasta la bola del arbolito, los muebles, todo. Ven y a una mudanza y acarreo, llévate todo. Yo voy a durar con ella afuera como algunas 3 horas. Con eso te tiene a ti que servir para tú agarrar y vaciar la casa. Aquí nos vamos nosotros a lucrar, esto no es como lo de Zuli. Estos muebles son caros, aquí hay cuarto para botar, cuarto para catar. Si es posible, llévate hasta el colchón y véndelo. Bueno, hablamos ahorita que ya me voy. Ya tú sabes, te dejé la llave, te dije dónde. Hablamos. Doña, ¿ya está lista? Doña. Ya nos vamos, amor. Cuidado ahí si se me da Sí, un... muchas gracias. Ya casi nos vamos. Espérate, que estoy esperando a mi ahijada. Ahijada, pero usted me dijo que no tenía familia así aquí. Que no tenía familia cercana, pero yo tengo una ahijada. Y ella me llamó y me dijo que ya venía de camino. Ah, ya va a ir con nosotros. Sí, ella va a ir con nosotros. Ah, no, pues vamos a esperarla, si yo la conozco. Claro. Mira, te va a caer de maravilla. Madrina. Hola, mi amor. Mira, Bendición, madrina. mira, esa es Samantha, la muchacha que te dije que... Usted me había dicho que usted tenía una muchacha, que sé yo qué, pero no me había dicho el nombre. Madrina, mire, ay, Dios mío, pero yo hubiera sabido que esta ladrona, esta estafadora, esta delincuente. Dios mío, pero todavía tú vas a seguir con esto, mujer. Mire, madrina, usted le está cogiendo confianza a la peor persona del mundo. Mire, eso y una serpiente ponzoñosa. Esa tiene un novio que es un delincuentazo viejo. Que usted lo ve, mi amor, con prenda de oro y de qué sé yo, que no trabaja. ¿Usted sabe qué? Que me dijo que como su tía la había botado de la casa, pero yo averigué por qué la tía la había botado de la casa. La tía es la amiga suya, Jamie, porque le tumbó 50,000 pesos con el novio. Eso es mentira, doña. Y a mí, tía, usted se acuerda del robo que yo le dije que me hicieron en la casa, que me llevan todo. La única que tenía llave era ella. Después de que uno le da la llave de la casa, ella se le entrega al novio para que el novio venga y saque con los amigos. Y mira, vete a visitarlo que está en la cárcel porque el vecino, el de la pescadería, me dio los videos. Tu novio sale recogiendo todo de mi casa. Zuli, pero a mí ella no me ha hecho nada. Claro que no, tía, porque ella no tenía llave de la casa. Pero entonces hay coartada. Usted iba a salir hoy con ella. Revise la cámara, tía, que cuando viene a ver, se está llamando al novio. Cámara. Sí, que hay cámara en esta casa. Sí, yo tengo cámara. No, yo estoy ¿Que mala, usted yo tiene estoy cámara aquí? sorprendida. Sí, hay cámaras aquí. Mire, le estoy diciendo, revíselo, que cuando viene a ver le dio la dirección y todo. Y ella es la sobrina de Jamie. Sí, ella es la sobrina de Jamie. La ¿Por que qué tú no me habías dicho ¿Cómo usted eso? me dijo de una muchacha, pero no me dijo el nombre? Déjame revisar la cámara ahora mismo. No, doña, no hay que llegar. Ay, Dios mío, pero Tú no te vas a decir. Ay, Zuli. Diga. Zuli, de verdad tú tenías razón. Mira, Zuli, mírate la dirección. Pero sí, pero dejemos todo aquí ya. no, dejemos esto aquí nada, porque quizás a ella tú no le robaste, pero a mí sí. Le dio la dirección, le mandó todo. Y tú no sabes, mira lo que tú acabas de perder en la vida. Yo te tuve confianza y le estaba diciendo a tu tía, sin yo saber que eras tú, que te iba a inscribir en la universidad, que te iba a dejar vivir conmigo. A esta era que usted le quería sacar visa. No, eso no merece nada. Yo estoy engranojadita, mira, yo no sé, mira. Sí, pero yo dejemos Que todo usted aquí. no sabe, présteme el teléfono. Usted no- Olvidémonos. yo sí sé qué hacer. A llamar a la policía. Ay, no, ay, no. Jalo. Ay, no. Cállate. A la policía, no. Ay, doña. Samantha, mira, Doña, perdóneme. tengo el corazón roto, en mi vida vuelvo a confiar en nadie, de verdad que no. Doña, Y ya. mira todo lo que Jamie decía. Doña, mire ya, mire, olvidémonos de esto. Cállate. Sí. En la avenida Tom. Ajá. Aquí por Aguajedionda de Jaibón. En la primera casa que usted ve. Aquí está. Sí, yo denuncié esta mañana y llevé los videos, las pruebas. Aquí está la cómplice. No, yo no la voy a dejar ahí. Dese rápido que se quiere escapar. Oigan, ya dejemos todo aquí. No, de aquí. mira, perdiste la oportunidad que te iba a dar ella. ¿Y tú sabes lo que va a hacer? Presa, porque de aquí no vamos. Mire, madrina, agarre y cierre esa puerta, que de aquí no quedamos trancadas. Se acabó la salida, oh, ladrona. Yo ni quiero ni salir de mi casa, no vaya a hacer cosas que el tigre venga y me deje la casa vacía. No, él no va a venir porque está preso.